Ok. Sí se ve ahí, ¿no? Sí, Sí, Doc. Bien, la siguiente articulación más grande de nuestro cuerpo, obviamente la rodilla, y ustedes ven que está constituida en su parte esquelética por el extremo distal del fémur y la parte proximal de la tibia y el peroné. Todo este conjunto forma lo que se llama la articulación de la rodilla, que es en realidad tres articulaciones. La una es la que está entre el fémur y la tibia específicamente. La otra es la que vimos aquí adelante, que era esta articulación. ¿Cuál será? La rótula o patelo femoral, y la otra es la articulación entre la tibia y el peroné, ¿no es cierto? La articulación tibio-peronea proximal. Este conjunto todo comprende la articulación en general que se llama o la zona de la rodilla. La parte más grande de esta articulación obviamente la componen la parte del fémur y la parte de la tibia proximal. La parte del fémur ya vimos toda la conformación de los cóndilos, toda la trocla femoral, y ahora nos falta ver todo el extremo proximal de la tibia y el peroné, que es esto que señalo aquí. Y podemos decir que la tibia, igual que el fémur, está constituido por dos grandes macizos óseos que se han juntado y forman una sola estructura. Pero individualmente a cada uno de estos macizos óseos se los llama, algunos doctores le llaman las tuberosidades tibiales, tuberosidad medial y lateral, y otros autores le llaman también cóndilos, y los dicen cóndilo tibial interno y cóndilo tibial externo. El asunto es que los dos están unidos y forman una gran masa, dejando una superficie superior casi aplanada, casi completamente aplanada, y con una característica especial que al juntarse con la parte inferior del fémur están dispuestos en un plano estrictamente horizontal, como ustedes pueden ver aquí. Es un plano estrictamente horizontal, es decir, cuando estamos parados, esta superficie articular entre el fémur y la tibia se dibuja en un plano estrictamente horizontal. Entonces no puede ser que la tibia esté inclinada para acá ni para acá, sino la línea articular es horizontal completamente. Eso da la proyección de que el fémur, como ustedes ven, se apoya superficial, digamos, sobre la superficie aplanada que está en la tibia, pero el eje del fémur tiene una inclinación. Tiene una inclinación importante porque el fémur se abre, y podría, no tengo aquí la imagen de todo el fémur, pero el fémur se abre porque empieza acá arriba en el trocánter mayor. Y el trocánter mayor hace un ángulo con el cuello. No sé si vimos esa parte del ángulo cérvico diafisario. Ya revisamos, ¿no? El ángulo de carga. No, acá es el ángulo de carga, pero arriba en la cadera, el ángulo cérvico diafisario, revisamos. El ángulo de anteversión y el ángulo cérvico diafisario. ¿Sí vimos? No. Porque esto es importante para entender esta parte, es súper importante. Déjame ver aquí. No se me fue el pie. No quería el pie. Bueno, en este ángulo, en este dibujo, podemos interpretar nosotros la forma que tiene la dirección entre la cabeza y el cuello del fémur, que esto sí lo vimos, que tiene una angulación con relación al eje del fémur, al eje diafisario, y forma un ángulo denominado el ángulo cérvico diafisario, que tiene una abertura de 130 grados en promedio. En algunas personas puede ser un poco más, en otras un poquito menos, pero en promedio se calcula que tenga 130 grados entre esta línea que sigue el eje del cuello con la cabeza y esta línea que sigue el eje de la diáfisis del fémur. Esto es el famoso ángulo cérvico diafisario que nos sirve un montón para entender la fisiología del fémur, entender que si aquí está la articulación de la cadera que es en la pelvis y la pelvis va de acá anchote hasta acá anchote, los fémures y los muslos tienden a juntarse en la línea media. Tanto es que cuando estamos de pie, nos ponemos en posición firmes y podemos prácticamente juntar las rodillas. Las caderas no les podemos cerrar más porque obviamente la estructura de la pelvis es mucho más ancha y el fémur
a más de que no baja directamente de la cabeza del fémur rectito para acá, tiene esta forma para darle una continuidad a la parte funcional y estética de toda la región de la pelvis hacia el miembro inferior. Por lo tanto, este ángulo es una compensación de la forma de la cadera para distribuir la carga y llegar casi siempre aproximándose a la línea media del cuerpo, que es en donde realmente cae la carga mecánica de nuestro peso. Juntamos las extremidades inferiores a través de juntar las rodillas por una parte y juntar los tobillos y los pies, de manera que nuestra carga del peso siempre se relaciona con la línea media de nuestro cuerpo. Entonces, esta distribución del fémur hace que se abra de la cabeza y el cuello hacia lateral para que haga este ángulo y por lo tanto el fémur tiene esta angulación que se llama el ángulo cérvico diafisario 130 grados. Pero adicional a eso, puedo enseñarles aquí, si vemos al fémur en esta forma lateral o sagital visto desde adentro, fíjense que el eje entre el cuello y el fémur no sigue el eje longitudinal que tendría aquí la diáfisis del fémur. Y si lo vemos en este otro lado desde afuera, el eje del fémur es este de aquí y el cuello se dirige un poco hacia dónde. ¿Hacia dónde se está dirigiendo aquí? Hacia adelante. Hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces forma un ángulo, el eje cérvico-diafisario, perdón, el eje del cuello cervical con la diáfisis en esta proyección sagital, mira un poco hacia adelante y forma un ángulo de aproximadamente 10 grados. Este ángulo se llama el ángulo de anteversión femoral. Ante se refiere a anterior y versión que versa o se dirige hacia adelante. Se llama el ángulo de anteversión femoral que tiene aproximadamente 10 grados. Entonces son dos ángulos importantes que debemos reconocer y encontramos en esta parte del extremo proximal del fémur. El ángulo de anteversión femoral y el ángulo cérvico diafisario, que es en el plano frontal. Este ángulo 130 grados en plano frontal y este ángulo 10 grados en el plano sagital. Esta angulación de 10 grados puede ser un poco más aumentada cuando recién nacemos. En los niños pequeñitos, este ángulo es un poco más marcado, puede variar 15 y en algunos hasta un poco más esta angulación anterior del fémur. Pero en la edad adulta normalmente se calcula tener unos 10 grados. Esa es la parte que me faltaba de explicarles aquí. Por lo tanto, si vemos en este dibujo, fíjense la inclinación que tiene el fémur con relación a la línea horizontal en donde está haciendo la carga en los dos cóndilos. Los dos cóndilos tienen que repartir la carga vertical equitativamente en cada uno de ellos para que la carga horizontal sobre la tibia sea igualmente en forma equitativa. Entonces, esto es lo que se llama el ángulo de carga, que alguien lo mencionó, la dirección que hace el fémur hacia arriba y hacia afuera con relación a la línea horizontal. No sé si quedó claro esa parte que necesitaba explicarles. ¿Sí? Entonces ahora vemos la rodilla y podemos entender entonces este ángulo que se forma aquí, que mide en promedio 7 grados con una línea horizontal. A eso se le conoce también como el ángulo de carga y que le da una especie de desviación de la rodilla, haciendo un ángulo entre el eje del fémur y la tibia, que es vertical completamente, de esa magnitud de aproximadamente 7 grados. Por lo tanto, siempre la rodilla tenemos en una forma que nos da lo que se denomina una desviación en valgo y se llama un geno. Genu quiere decir rodilla y valgo es toda la desviación hacia afuera. Hace un pequeño ángulo de en promedio 7 grados que se llama el genu valgo fisiológico. Fisiológico, porque algunas personas pueden tener un ángulo que sea mucho mayor que esto, que ya no es fisiológico, que ya es patológico, y hemos visto personas que pueden tener esta dirección del fémur y la tibia completamente desviada para afuera, haciendo un ángulo que sobrepase los 20, 25 grados, que es enorme. Sin embargo, hay gente que tiene esa deformidad ya angular de la rodilla. Así como en el sentido contrario, hay gente que tenga una angulación en 0 grados, es decir, el eje del fémur con el eje de la tibia estarían en una línea directa, en 180 o 0 grados de desviación.